Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en vivo hoy miércoles 24 de julio. Con los ladridos de un perro. Sí, con los ladridos de Cami. Y continuamos hablando sobre el padre, que retomando la línea también de trabajo del día de ayer, sobre los cambios radicales que hubo a partir de la entrada al siglo XX, y ahora que estamos entrando al siglo XXI también, con uno de los escritos, me parece, más importantes que se han publicado últimamente, que es la nueva encíclica. Pero si consideramos la encíclica anterior que se publicó cuando inicia la revolución industrial, vemos cómo hay un cambio en cuanto a cómo es considerado una persona o el valor de un ser humano, si se me permite la expresión de el valor de un ser humano. Exactamente lo que estamos permanentemente atacando a ciegas y a sordos, ¿sí? Hacemos ceguera y sordera de que los que realmente estamos en juego en los avances de la ciencia sin límites, porque no hay límites que se le pongan ahora a la ciencia, dado que está respaldada por el sistema capitalista. Entonces, entre el capitalismo, que es el enriquecimiento salvaje y brutal de unos cuantos, provocando la miseria a nivel mundial, el hambre a nivel mundial, la salud sin protección a nivel mundial. Es decir, el Papa se hace cargo de todos estos desposeídos y de todos estos sacrificados por la unión de la ciencia y el capitalismo, al cual tendrán acceso aquellos grupos privilegiados que puedan tener acceso a lo que el capitalismo desordenado, porque no está ordenado, bueno, está ordenado para beneficiar a los grupos de poder, pero desordenado en cuanto a la posibilidad de disfrute y de desarrollo anímico, psíquico, emocional, ¿sí?, de los seres humanos. ¿Sí? Toda la emotividad y toda la psique y todos los afectos están derruyéndose, como se están, digamos, desbaratando los grandes hielos del planeta. Y que tenemos ahí a una persona que ocupa un lugar muy importante, como usted lo decía ayer, lo nombraba, el Santo Padre. Como y Santo Padre, ¿cómo en el siglo XXI? Exacto. En el 25, en el 2026, perdón, sí, hay una posibilidad de reunir una cantidad de gente que ningún jefe de Estado, dígalo. Y que lo soporta una sola persona, le da soporte a esa enorme cantidad de personas reunidas, por ejemplo, en el estadio San Bernabéu, que es masivo, y no nada más, sino que es capaz de presentarse, ahorita lo digo, es capaz de presentarte frente a la Cámara de Diputados, ¿no?, y dar un discurso para hacerles un llamado también a que se abran a este nuevo cambio, pero no de cualquier manera, ¿no? Es decir, es que la iglesia tiene una fama de haberse opuesto estúpida y radicalmente estúpida, ¿sí?, al avance de la ciencia. Eso fue, ya no es, pero ya no se le toma en cuenta como anteriormente se le tomaba en cuenta. Sin embargo, vemos que el nombre del Papa es Santo Padre, es un Padre Santo, y más le vale. Sí, exacto. ¿En qué sentido? En que Él es la palabra por excelencia. Me hacía caer ahorita en la cuenta mi colega de que no es un parlamento, sino que habiendo palabra lo sostiene un solo sujeto. No es un parlamento de varios, ¿sí? No, sino es la palabra del Santo Padre escrita en lo que se conoce como las encíclicas papales, que son documentos de orientación, ¿sí?, como jefes de Estado y como padres espirituales de toda la humanidad católica, apostólica, romana.
y que en su función, ¿no? Es decir, ocupando ese lugar de Santo Padre, sale en avanzada en la protección, es decir, en ese lugar de Padre, ¿no? En la protección de la humanidad, ¿no? Exacto. En la protección de la humanidad, el responsable no es Putin, no es el chino, Claro. no es el estadounidense, no, es el Santo Padre. Y que ahorita que nombra a los gobernantes, vemos, creo, no sé si lo vean los más así, pero la otra polaridad, el claro. otro polo del Padre, ¿no? Al que se le puede temer, como Putin, Xi Jinping. Ese es el que me cuesta trabajo, porque yo digo chinchunchan. Sí, no. Y Trump, que en cualquier Trump. momento, bueno, hay otras potencias, ¿no? Pero son los principales, pero que en cualquier momento, por un arrebato, pueden destruir el mundo, ¿no? Que eso es lo que se teme, esa es la tensión que ha estado desde la invasión a Ucrania, ¿no? Sí. Bueno, me voy un poco antes, que comienza la tensión de guerra con la pandemia, ¿no? Principalmente la pandemia fue un ensayo de lo que se había anunciado como guerras biológicas próximas. Y ahí está el gran ensayo. Pero tenía que haber todo el respaldo y el sustento, digamos, de mantener vivos a los seres humanos encerrados en su casa, que fue la cárcel biológica por excelencia, ¿sí? Pero alimentados. Entonces tenían que haber desarrollado primero toda la posibilidad de adquisición de la comida, de la alimentación, por medio de los que se iban a sacrificar para llevarles la comida a los otros, ¿sí? Y que todavía la electrónica no era capaz de sustituir a esos seres en motocicletas, que fueron los que nos protegieron en cuanto a la alimentación. Sí. Bueno, no se preocupen, como esto va en avanzada, la próxima moto va a ser, sí, manejada por un robot. Sí, ya hay ensayos Claro, en Estados Unidos, claro. en China, en Japón, pequeños robots. Sí, claro. No recuerdo cómo se llaman estos voladores, se me olvidó. Los drones. Los drones, que pueden llevar paquetes exactamente al domicilio, ¿no? Y pequeños, también en movimiento, pequeños Claro. robots. Es decir, ¿de qué es de lo que se trata? Pues de que reflexionemos, Claro. de que definitivamente pensemos, de que no seamos autómatas en relación a I, o I, no, I, no, o I, Es que es muy importante lo que dice, doctora, porque hay una cuestión. A partir de la revolución industrial, que usted ayer nos marcaba la revolución industrial, se modificó por completo el lugar del padre. Pasó de ser el encargado de educar a los hijos, de transmitir los oficios, de dedicarse a la casa, porque el trabajo estaba en la casa, eran granjas, la gente pues trabajaba en el campo, y de ahí se pasó a las fábricas y la industrialización, en donde el padre desapareció porque trabajaba de 12 a 14 horas metido en una fábrica y desapegado por completo de la familia. Pero sobre todo de su mano de obra. Sí. De su mano de creación, la Exacto. mano del hombre en la creación de la alimentación, Sí. señores. Ahora eso desapareció, Sí. porque en Francia, nada más rápidamente sí. les comento algo que sucedió en Francia. Yo estaba viviendo en Francia, sí. Se les pidió a los niños, a los pequeños de primaria, que por favor dijeran cuál era el origen de la leche, el origen del pan, el origen de, y dijeron el súper. Sí. Sí. No, qué horror. Es que se ve afectada la relación del ser humano con la naturaleza y lo que eso produce, porque bueno, la reflexión permanente del ser humano desde la creación de la filosofía tiene que ver con su relación con la naturaleza y explicarse la naturaleza. Eso se fractura y a donde voy es que ocurre algo similar a lo que pasó con la pandemia. Se retira el ser humano de todo el mundo exterior con el que él se relacionaba y es encerrado en una fábrica.
Justo eso ocurre en la revolución industrial, en donde se fractura por completo la relación con los otros seres humanos, que era la familia, y el lugar del padre en la familia, y también está excluido, está encerrado en un lugar 14 horas, 12 horas, bueno, ahora son 8 horas. Pero que la producción que él lleva a cabo ha perdido su sentido que tenía anteriormente. Exacto. Cuando él sembraba y recogía. Sí. Sí. No es lo mismo que hacer tornillos, como estúpido. Exacto. Acá, acá. Ajá. Sí, justo que usted ahorita marca la estupidez, es como el ser humano puede entrar a esa forma de vida sin oposición. Sin oposición. ¿Y quiénes somos los responsables de saber por qué psíquicamente el ser humano es manipulable por otros seres humanos a su estupidez convencional? Bueno, los responsables somos todos los que investigamos. No la psicología, por favor. No la psiquiatría, que son muy necesarios, como la escoba, el recogedor, la manguera, el foco, así son de indispensables. Pero no son los que piensan y los que crean desde el vacío. Los que crean desde el vacío somos los psicoanalistas. Ni los psiquiatras, ni los psicólogos. Pero los psicólogos y los psiquiatras son absolutamente necesarios para el bienestar de la sociedad cuando un miembro se disloca de la cabeza y son una amenaza de muerte para la familia, como ha sucedido más de 1 millón de veces. El loco que mata a sus padres, el loco que mata a sus hermanos, el loco que mata principalmente a los de su familia. Entonces, ahí la participación del fármaco, de los controladores, de la camisa de fuerza, de la máscara, de lo que sea necesario para controlar la fuerza del loco, sí, indudablemente. Bueno, ahí el psicólogo no va a decir, le escucho. Se vería verdaderamente estúpido y incongruente con decirle a un alterado psicótico, lo escucho. ¿Cuál es su protesta? ¿Qué es lo que lo lastima? ¿Qué le duele ahora? ¿Qué es lo que quiere develarse a usted de usted mismo por medio de su palabra y la escucha psicoanalítica? No, por favor, somos carne de cañón con el psicótico. Sí. Entonces, como la psicología clínica también, independientemente de que es muy limitada en cuanto a la resolución educativa. ¿A qué me refiero? El psicólogo tiene su papel muy importante en cuanto que sería el que hace el puente de adaptación de los ciudadanos que tienen alteraciones emocionales y que el psicólogo es el puente para adaptarlos, no para resolver el conflicto, ni la razón, ni la profundidad del padecimiento psíquico. Claro. No, esos son los psicoanalistas. Hagamos claro eso. El psicólogo es ese intermediario que va a utilizar técnicas para apaciguar el descontrol psíquico que viene e irrumpe la armonía social. Indispensables el psiquiatra y el psicólogo. Pero el psicoanalista no es indispensable, es trascendente en la construcción de la sociedad. Son cosas diferentes. ¿Y bien? Yo, bueno, de lo que vamos trabajando, bueno, yo estuve leyendo un artículo de la revista freudiana que se llama Paternalidades tras el patriarcado, Parentalidades tras el patriarcado, de Eric Laurent. No quiero trabajar ahorita lo que estoy leyendo, sino lo que me inspiró y lo que vamos trabajando ahorita. Permítame su publicación. Ay, se la doy mejor aquí porque mi letra... Bueno, entonces de todos los datos, sí, ¿de qué es de la revista freudiana. ¿Qué número? Es el número... ¿De qué año? Es del 2018, es el número 97. La revista se llama E-Pater
Y en uno de los artículos que es escrito por Eric Laurent en marzo del 2018 se llama... No, la revista se llama Freudiana. Freudiana, sí. Es que dijo usted Pater. No, ese es el trabajo. Es el título de la revista del número 97. Ajá. Entonces, la revista se llama Freudiana. Freudiana. Y a lo que se dedicó, el tema que tomó en cuenta para esa publicación se llamó... Pater. Pater. Sí, perdón. Y entonces, bien los datos. Sí, doctora, sí, discúlpenme. Y justo, bueno, lo que me hizo pensar en lo que voy leyendo y lo que estamos trabajando hoy es que justo el poder dar cuenta del padre, qué es un padre y cuál es el lugar y la función del padre, tenía que ver con esta articulación entre un deseo amoroso, y ahorita incluyo lo que vamos trabajando como una formación tanto en la fuerza de trabajo como en lo que se trascendía en la enseñanza con la familia, con los hijos, en una organización que estaba indiscutiblemente relacionada con la economía, pero tenía una relación distinta en donde no era el punto principal de la economía hacia una industria. Y ahorita lo que estaba pensando, y un poco lo iba leyendo en el trabajo, es como la articulación de ahora para dar cuenta del padre es tener que incluir la injerencia de la ciencia en cómo se va a ordenar las nuevas familias, cómo se van a organizar a partir de la injerencia de la ciencia y a partir de... ay, se me olvidó ahorita. Y a partir de las leyes, del estatus de las leyes, de las obligaciones y las responsabilidades. Bueno, entonces, sí, claro, porque hay una cosa. La legislación de la ciencia, para que la ciencia no proponga una destrucción del ser humano, porque les voy a decir una cosa, ¿sí? Acababa yo de pensar en la historia del matrimonio Curie, que descubren el radio, ¿sí? La actividad del radio. Sí. Entonces, lo llamó ella, la mujer lo llamó, ¿sí? Que era dinámico. Entonces, eso crea la era atómica de la humanidad. Bueno, esa era atómica de la humanidad, por desconocimiento, causó muchísimo daño y muchísimas muertes, porque se utilizaba la radiación sin saber las consecuencias realmente que provocaban, salvo lo que provocó el cambio, digamos, radical económico en la historia de la humanidad, la primer bomba atómica. El hecho de que hubiera la posibilidad de tirar una bomba atómica, ¿sí? En una de las ciudades de Japón, para ganar la guerra, y no la guerra, sino para ganar el poder sobre toda la humanidad en ese momento histórico que habitábamos el planeta. Porque algunos de ustedes no habían nacido. No. La era atómica, la bomba atómica, que fue en el 46, si no me equivoco, ¿sí? Demostró un poder de muerte, ¿sí? Nunca pensado de ninguna manera, y menos en el tiempo en que la bomba explota y ya se encadena la destrucción de todo lo que mantiene la armonía precisamente de la vida en el planeta. ¿Sí? Lo que ataca precisamente es todo lo viviente. Entonces, la trascendencia de ciertos descubrimientos en la época en que se llevaron a cabo, no se conocía el daño que iba a producir, pero nunca se pensó tampoco que iba a nacer la era atómica a partir no solamente de una bomba, sino lo que es más devastador es la conciencia de la otra bomba, de la segunda. Eso es lo que nos indica que ya el siglo XX no iba a ser de ninguna manera
la posibilidad de que se contuviera la maldad y el placer a la destrucción de los otros, porque es un placer la destrucción de los otros, para adquirir, digamos, una superioridad sobre toda la humanidad, que bueno, pareciera que el que lo lleva a cabo y el que lo piensa así, y el que lo siente así, y el que lo vive así, y luego lo transmite así, creo que se considera inmortal, lo cual ya está hablando de una negación nuclear en cuanto a que él va a morir. Hasta ahorita tenemos, digamos, una posibilidad de conciencia. A nivel mundial, todos sabemos y todos en este momento, siglo XXI, junio del año 26, ¿sí? Sabemos que nos vamos a morir. Sí. Hasta ahorita eso no se ha podido cambiar, pero sí se ha utilizado para destruir la posibilidad amorosa entre los seres humanos. Y la encíclica, yo aquí la traigo, la encíclica de Pío XIV, de León, no es Pío, de León XIV, es precisamente un llamado a que, a sabiendas todos de que todavía no se ha podido superar la muerte, para que estos líderes sean eternos y puedan disfrutar de su gloria, porque qué caso tiene si de todos modos se van a morir. Hay una realidad que les va a quitar así de las manos el placer de destruir a los demás y de adquirir un poder, sí, incalculable. Reflexionemos en eso, reflexionemos que así como hemos quitado el amor en nuestra vida cotidiana, no se nos olvide que somos mortales, no inmortales, sino que nos vamos a morir. Y mientras tanto, más vale que construyamos una posibilidad de bienestar en la comunidad y no un placer de destrucción hacia los otros, hacia los demás. Entonces, ahorita lo que me hizo pensar inmediatamente es, antes el proceso de muerte natural era insertado o se vivía socialmente como parte de una dignidad en el transcurso, en el recorrido de tu cuerpo. Tenía un valor la vida. Exacto, tenía un valor la vida, una relación con la naturaleza. Ahorita, a partir de los valores que se detonan, no, bueno, más bien la destrucción que se detona a partir de la bomba atómica, ¿cómo vuelvo a dimensionar la importancia de las encíclicas cuando el llamado es a volver a retomar la dignidad humana, ahora insertándola en que es por otro factor científico, atómico, que el valor de tu vida ya no está determinado por ese proceso natural? Eso se canceló, no deja de suceder, pero se canceló también. Es como está colocado el sujeto sin la necesidad. Relación a su vida, el sentido de su vida. El sentido de su vida es la IA. Exacto. Que es la inteligencia artificial. Porque si nosotros leemos en la encíclica, ¿sí? El cómo se intitula la encíclica, no podemos hacernos mensos, sino que se intitula León XIV, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Más claro ni el agua. Que pensando en ese recorrido que hace usted con respecto a la radiación, yo algo que encuentro es que justamente la idea de por lo menos el sistema de inteligencia artificial más conocido, que es el OpenAI, surgió por su creador como un beneficio. Él quería que fuera un beneficio para la humanidad. En el ¿Cómo está usted tan seguro de eso? Por la palabra de él. Exacto, ¿se fijan? Sí. Se fijan que cuando yo le pregunto a mi colega, ¿cómo puede usted estar tan seguro? Fíjense la creencia por la palabra de él. ¿Qué es aquello que los psicoanalistas no sospechamos o estamos en la sospecha de que la palabra del ser humano tiene que ser mañosa, engañosa y traidora? No, nuestra postura es que a partir de la constitución de un vacío, que es el que se sirve el analista, de un vacío, la palabra del otro
cae en ese vacío como una verdad absoluta del sujeto y por lo tanto del resto de los que nos comunicamos por medio de la palabra, el amor, la traición, el odio, etc. Y es justamente él quien expresa la decepción que ocurre al momento de que el gobierno estadounidense, buscando un sistema para reconocimiento militar, quiere usar la inteligencia artificial. Originalmente se contactan con otra compañía que rechaza el que se use su tecnología para esto, y lamentablemente algo fuera del control de esta persona es que quien le proveía el sustento económico para continuar su proyecto obliga a que esta inteligencia artificial sea vendida, sea usada por el gobierno estadounidense para este propósito militar, algo que va en contra del principio con el cual fue creado. Pensando en la radiación y en la era atómica, hablando de la era de la inteligencia artificial, y sobre todo recordando las palabras que hace el Papa, es un llamado, porque sí es imposible el combatir, es imposible negar que ya estamos en la era de la inteligencia artificial, pero pensando en lo que comenta mi colega Gaby, hay una frase muy importante que menciona que es el deseo del Padre de serlo. En la revolución industrial, es cierto, el Padre tenía que estar trabajando 14 horas para estar, pero en muchos casos el Padre seguía estando presente. Desde el inicio, desde el origen, el Padre era esta figura que cazaba, que se encargaba de proveer, pero que continuaba de alguna manera en esa presencia. Ahí deténgase. Sí. ¿Saben por qué se mantenía la presencia del Padre? No lo van a creer, porque no había discurso de género. Sí. Porque no había discurso femenino que rigiera la vida conyugal. ¿Quién instauraba al Padre ausente como presente? La palabra de la madre, la palabra de la esposa, la mujer que reconocía que su relación con el padre de sus hijos era digna, era apreciada por ella y no era, digamos, el padrotismo que después se fundó y que ahí empezaron una serie de degradaciones en la relación conyugal y en las relaciones sexuales. No, había esa dignidad en cuanto que la mujer tenía su lugar como una esposa digna y no como una piruja a la cual yo poseo cuando se me dé la gana en el nivel más elevado de alcoholismo y si no quiere la golpeo, la domino y después la violo. ¿Sí? No era el tenor habitual de la vida familiar. No. Sí. Sí, bueno, nada más para profundizar un poco lo que Yair decía sobre el creador de la IA ChatGPT, aunque en su decir está que hay un deseo de ayudar a la humanidad, en el acto hay otro registro, porque en el último año el fundador de ChatGPT puso la IA al servicio del gobierno de los Estados Unidos para un uso militar. Entonces ahí tenemos un acto que también habla, por lo cual es importante la encíclica que señala justamente eso, cuando una creación de esta índole que va a transformar el mundo, se pone al servicio de los poderosos. Sí. Bueno, pero hay una cosa que no hemos nombrado. Lo que está en juego es mi vida y el dinero. Es decir, es un solo pensamiento, un solo creador, un solo hombre, un solo ser que está frente al poder absoluto de quien le demanda que entregue inmediatamente eso para el servicio bélico. Sí, de hecho, en la misma línea, el creador de la otra IA que se llama Cloud, que fue el fundador de una empresa que se llama Anthropic, que estuvo con el Papa en la presentación de la encíclica, él se negó a la demanda de los Estados Unidos de que su IA fuera usada con fines militares. Entonces, sí hay una postura que creo que el Papa al políticamente... De oposición. Exactamente. Y eso es lo que yo quería señalar, que finalmente
creo que a lo que nos llama también la encíclica es a tomar una postura frente a lo que nuestro tiempo nos presenta. Sí. Pero no olvidemos que lo que está en juego es dinero. Se llama poder económico. Sí. No hay otra pretensión, ¿sí? El hastío de los multimillonarios creó la isla de la perversión, en donde llegaban inclusive a la satisfacción del canibalismo. También mucho dinero harta. Sí, pensé ahora que escucho esto como, pues para algunas personas no está ese límite, o sea, puede ser un enriquecimiento y seguir, o sea, ya no me explico que solamente sea el dinero lo que los lleva a estos actos, sino No hay otra cosa, mi querida, no, porque cuando usted dice no creo que sea solo el dinero, ¿sí? No entenderíamos la función del dinero. La función del dinero no es una cuestión, digamos, del siglo XXI. La cuestión del dinero se crea conjuntamente con la aparición del desarrollo del ser humano como especie superior que va a dominar el mundo y va a dominar sobre las otras especies. ¿Sí? Que no veamos que la resolución entre las ballenas, que la madre tiene que cuidar al ballenato porque lo van a atacar y lo van a destruir los machos, para tener acceso a la hembra, ¿sí? Ahí podríamos decir, bueno, ¿dónde está el dinero? El dinero es el valor de la vida del vallenato. Entonces, el dinero tiene varias representaciones. No es la monedita, ¿sí? No, es la concepción de cómo puedo tener un dominio sobre el otro. Se juntan los machos para matar al vallenato y dejar a la madre presta, ¿sí? Para la reproducción y la satisfacción de los vallenatos en el momento en que ya no es madre. Bendita ballena que logra llevar a su vallenato a donde tiene que llevarlo porque las aguas son más dulces, porque hay mayor cantidad de alimento, etcétera, porque es la conservación de la vida de su vallenato. Entonces, el dinero tiene diferentes representaciones, pero cuando nos referimos al dinero, nos referimos a la satisfacción que encuentran los animales, inclusive, de matar a la crianza para poder tener acceso nuevamente sexual con la hembra. Y eso no me digan que no lo vemos también en la especie superior, ¿sí? Que es la humana. Entonces, bueno, el dinero no es la moneda. Es precisamente la satisfacción del poder. Y sin dinero no hay poder. Ahí, en cuanto al dinero, me lleva a pensar, doctora, en última instancia, ¿quién respalda, digamos, el dinero o el valor? Un acuerdo de poder. Un acuerdo, es decir, ¿quién respalda? Es que no es uno. Exacto. No es uno. Porque pensaba en la función de los estados, porque anteriormente era estados-nación, como figura, digamos, de aquellos que protegían, o que el Estado protegía, digamos, al pueblo, a los ciudadanos. Pues hay una cuestión, digamos, que trata aquí León XIV, en donde dice claramente, anteriormente los responsables eran los gobiernos para aceptar o no aceptar el desarrollo de la ciencia que podría poner en peligro a la humanidad entera. Ahora, gracias al neoliberalismo, que es el sistema que le quita el poder a los estados y lo particulariza, es decir, lo hace particular para cada grupo familiar, para cada grupo de presidente, para cada grupo de explotador.
ya no son los estados. Entonces el pueblo queda desprotegido a partir del representante del poder y el representante de la ley. Que pues esos son... Perdón, doctora, se les llamó en su momento, si no mal recuerdo, los estados, que era un estado paternalista, ¿no? Sí. Y vino su disolución. Claro, y era paternalista, ¿por qué? Porque el padre siempre ha sido representante de la ley. A ver, nosotros creemos que la paternidad está verdaderamente diluida. No es verdad. Vimos en Freudiana Radio el caso del padre que va a la escuela por su hijo y lo encuentra exactamente en el acto de violación del profesor que lo estaba ya violando desde tiempo atrás. Y en ese momento el padre, sí, como padre, lo ajusticia, lo mete a la ley del padre a golpes y lo mata. Es decir, ese sujeto por el acto no se merecía seguir viviendo según la ley del padre. Ahora, no creo que su intención haya sido matarlo, sino fue el desfogue del horror de ver el placer del violador, ¿sí?, en el momento en que él registra la escena. Porque de lo que estoy segura, aunque no lo pueda yo corroborar, estoy segura que lo que el padre mira es lo que dice la noticia, es al niño ya con los calzones abajo, pero no ve el placer o displacer en su hijo, ve el placer en el violador. ¿Por qué? Porque es el adulto. Después, digamos, es muy delicado tratar por qué el niño no protesta, porque el niño también tiene una experiencia placentera. Y eso es sumamente delicado a tratar, porque no se trata de, bueno, pues viva la Pepa. Claro. ¿Sí? Bueno, es lo que andaban demandando los pedófilos, sí. ¿Cómo? Los pedófilos. Los pedófilos. Eran lo que estaban El niño participa, el niño quiere esto. No, sí. Quiere esto, no. La niña me seduce, ¿no? No, por favor, sí. La sexualidad tiene que tener un representante de orden y de ley. No puede ser utilizada de manera de viva la Pepa. Sí. Eso se llama orgía. Sí. Y sabemos lo que produce. Qué importante seguir hablando del padre, porque sí, justo creo que algo que hemos encontrado es cómo el discurso de género y el discurso feminista busca o hace un empuje a pensar que ya en este momento, en junio del 2026, no podemos hablar del padre protector. Claro que sí, o sea, nosotros... Bueno, pues ahí está el acto vivencial de un padre en el horror y en la violencia de muerte hacia el violador. Sí. ¿Cómo no? Ahí está la acción del padre como ley. Sí, porque se ha deslizado en que ahora el padre esté cercano y sea amoroso. Lo que se ha deslizado en los discursos es que no sea el padre el que ponga un alto o un límite a una satisfacción. Sí, que no sea el representante de la ley. Sino que sea condescendiente o cómplice, que se pueda hacer lo que quiera, ¿no? Sobre todo en el caso de los jóvenes y en el caso de, bueno, los niños y los jóvenes, que es donde se empezó a difundir hace unos 20 años, no sé si recuerdan, el cambio de del formato educativo, que el profesor fuera más un facilitador, hasta la fecha sigue siéndolo, pero que fuera un modelo horizontal, ya no de autoridad. E incluso lo trabajamos acá, la pérdida de la autoridad del profesor, pero eso también está en las familias, donde el padre ya no puede o no sería conveniente que ejerza su función. Pero entonces, ¿quién es el representante de la ley? Entonces, no habría quien ordene, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ordenar el desasosiego psíquico del violador que toma a su alumno de 2 años y pico como un objeto de placer para él? ¿Eso quién lo va a ordenar? Si no hay padre o representante de la ley. ¿Quién? Porque quien va por su hijo no es el Estado. No.
¿no? Es el padre Sí. que va al encuentro de recoger de la escuela a su hijo y lo encuentra en semejante situación. Bueno. Y entonces, idealmente ahí, bueno, es que lo primero que se me ocurrió antes de su pregunta es que cualquiera podría tener esa función. Bravo, bravo. Si hay amor, Porque, si hay amor, por supuesto. porque a eso es lo que llamamos el desarrollo del padre, ¿sí?, en la constitución de la sociedad. El padre es una creación y una constitución de la sociedad. La prueba es que los discursos de género, sobre todo cuando se habla de identidad de género, que es un bodrio haber creado eso, pero funciona, ¿sí? No puede haber identidad de género. ¿Por qué? Porque la identidad no es un fenómeno de discurso, es un fenómeno psíquico, ¿sí? Y bueno, me refiero también a que la identidad de una especie con otra especie para otra especie, ¿sí?, es lo que descubrió este investigador, que lo llamó la impronta en las especies. Konrad Lorenz. Pero nosotros no somos de esa especie que se impronta. Nosotros creamos psíquicamente una identidad. Pero cuando llegamos al punto complejísimo de lo que puede ser la satisfacción, la construcción del placer sexual, es ahí donde podemos entender que determinados sujetos, no todos, pero que determinados sujetos, ¿sí?, les estorba la construcción biológica de su cuerpo. ¿Pero en qué sentido les estorba? En que la sociedad no le ha dado un lugar a esas posibilidades de la sexualidad humana que sean integradas en la vida cotidiana de manera normal. Es porque no se llevó a cabo esa normalidad por alguna razón, eran rechazados, ¿sí?, que entonces el género fue la salida óptima, ¿sí?, para darles lugar a todas estas personas, ¿sí?, que deseaban no solamente acceder al otro ser humano idéntico en la biología a ellos, no, sino que definitivamente tuvo que venir el discurso de género que ha hecho verdaderamente una confusión en lo psíquico de los seres humanos. No, y que ahí creo que eso es grave. Vale la pena traer a cuentas lo que dijo un filósofo, Eric Marty, cuando publica su libro El sexo de los modernos. Y en genial su introducción nombra al género como el último mensaje ideológico de Occidente. Así es. ¿No? Es el último mensaje. gran éxito del mensaje, el último mensaje de Occidente. Y es de Occidente. Y ahí tenemos verdaderamente una invitación a las investigaciones más profundas y a no tener acceso a lo que nos van a prohibir tener acceso, para que nuestra información siempre sea coja. Sí. Y esa es la hegemonía del poder actual. Sí. Bueno, podemos dar por terminado el programa de hoy.